La niebla de la mañana cubría las estribaciones de Colorado. Detrás de una pequeña cabaña de troncos, Rebecca Stone trabajaba en su jardincito flaco, arrancando hierbas de la tierra fría. Su vestido café descolorido le colgaba suelto y una cinta vieja le sujetaba el cabello castaño rojizo en una trenza sencilla. A sus 23 años era joven, pero la preocupación ya vivía en sus ojos verdes profundos. Adentro, la tos ronca de su papá sacudía las paredes flacas. Años persiguiendo pepitas de oro le habían destrozado los pulmones y nunca pagaron las deudas. Cartas de Dandor guardadas en una lata junto a su cama, llenas de fechas y amenazas que Rebecca entendía demasiado bien. Su hermanito y su hermanita todavía corrían descalzos entre las piedras, riéndose como si nada malo pudiera pasarles jamás. Esa noche, el viento golpeaba las persianas. Rebecca estaba sentada junto al fuego bajo, remendando una camisa rota, mientras su papá miraba las llamas. Después de un largo silencio, le dijo que ya no podía trabajar mucho tiempo en el yacimiento. Le faltaba el aire. El banco no iba a esperar. Le dijo que ella tendría que casarse con un hombre que pudiera mantenerlos, alguien fuerte y firme que sacara a la familia adelante en el invierno. La voz le temblaba de vergüenza, pero no se retractó. Rebecca siguió moviendo las manos para que él no viera cómo le temblaban. No quería que la cambiaran por deudas. Ella quería amor, o al menos poder elegir. Pero cuando oyó que le faltaba el aliento y vio el miedo en sus ojos, no pudo discutir. Cuando toda la familia se durmió, se quedó sola en la mesa rústica con un pedazo de vela. Un libro prestado estaba abierto frente a ella, lleno de historias de ciudades lejanas y ferrocarriles de hierro. Por un rato, las palabras hicieron que la cabaña se sintiera más grande. Se imaginó una vida donde fuera más que la hija de un minero al final de un camino de tierra. Un golpe firme en la puerta rompió el silencio. No era tímido. Sonó seguro, como si el que estaba afuera supiera exactamente por qué estaba ahí. Su papá agarró el viejo rifle y abrió la puerta. Un hombre estaba en el porche con escarcha en la barba oscura y luz de luna en los hombros. Era alto y ancho, envuelto en un abrigo de cuero gastado y pantalones de lona. Unos ojos azules tranquilos miraron más allá del rifle hacia adentro. Entró cuando su papá se hizo a un lado y se quitó el sombrero. Dijo que se llamaba Caleb Walker, un hombre de la sierra que tenía tierra más arriba en la cordillera. La noticia de sus problemas había llegado hasta él. No era rico en oro, dijo, pero tenía trabajo estable, manos fuertes y un lugar propio. Si Rebecca aceptaba ser su esposa, él pagaría las deudas más feas en Danbury y mandaría suficiente comida y leña para que la familia aguantara el invierno. Habló claro y despacio, sin encantos ni promesas bonitas. La cabaña se quedó en silencio. Su hermanito y su hermanita miraban desde la escalera con los ojos bien abiertos. La tos de su papá lo dobló en dos y tuvo que apoyarse en la mesa. Cuando le preguntó a Caleb qué quería en realidad, Caleb contestó igual de firme. Necesitaba una compañera, no una muñeca. Una mujer que supiera trabajar y que estuviera a su lado cuando llegaran las tormentas. Dijo que la había visto en el pueblo cargando costales y peleando por precios justos, manteniendo a su familia unida cuando todo les jugaba en contra. Creía que ella era más fuerte de lo que este valle jamás reconocería. Luego agregó que no la iba a arrastrar. La decisión sería solo de ella. Dicho eso, se puso el sombrero y se perdió en la noche. Los siguientes días, Panridge estaba que ardía. Después de la misa, las mujeres cuchicheaban sobre la pobre muchacha que el hombre de la sierra quería casar. Los hombres en la tienda lo miraban con ojos entrecerrados y murmuraban que nadie bajaba de la alta montaña con una oferta así a menos que escondiera algo. Rebecca escuchaba todo mientras compraba harina y sal y contaba cada centavo 2 veces. Caleb pasaba al atardecer y se sentaba en la baranda del porche mientras el cielo se ponía azul oscuro. No la presionaba por una respuesta. En cambio, le platicaba de la sierra alta, de la nieve profunda, el agua cristalina y los valles tranquilos que nadie del pueblo había visto jamás. Hablaba de ferrocarriles que cortaban la tierra y de grandes compañías buscando madera virgen.
Y en voz baja decía que el mundo estaba cambiando rápido y que uno podía dejar que lo aplastara o aprender a cabalgar con él. Si esta historia ya te está llegando al corazón, déjame saber en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez has pasado por algo parecido. También cuéntame qué te gustaría que mejore en las historias futuras. 2 días después llegaron los acreedores de Dandor. Venían en caballos limpios y con abrigos bien planchados. Le hablaron a su papá con voz plana y dura, le dijeron la cantidad que debía y amenazaron con quitarle el yacimiento, la cabaña y hasta la mula si no pagaba pronto. Cuando se fueron, el polvo se asentó en el patio y su papá se dejó caer en la silla como si las piernas ya no lo sostuvieran. Esa noche le dijo a Rebeca que la oferta de Caleb tal vez era la única forma de mantener a la familia unida. Sin ayuda, el banco se llevaría todo y los niños probablemente terminarían separados o en el orfanato. Le dijo que le daba pena que sus errores le hubieran caído encima a ella. Sus ojos brillaban con la luz del fuego y las manos le temblaban mientras intentaba esconder el miedo. Más tarde, ella subió al altillo y se paró frente al pedazo de espejo rajado clavado en la pared. Una joven cansada le devolvió la mirada, con la mandíbula apretada y sombras bajo los ojos por tantas noches sin dormir. Ya no era una niña que podía esperar a que la vida fuera buena. Se quedó despierta escuchando cómo el viento arañaba el techo y la respiración trabajosa de su papá abajo. Y cada camino que imaginaba la llevaba de vuelta a la misma verdad dura. Al amanecer, las cumbres se tiñeron de oro pálido bajo un cielo frío y delgado. Cuando salió al porche, Caleb ya estaba ahí junto a una carretita cargada de costales y cajas. 2 caballos fuertes pateaban y echaban vapor al aire helado. Su hermanito y su hermanita se asomaban desde la puerta. Su papá se recargaba en el marco, con los hombros caídos, mirándola fijo. El corazón de Rebeca se partía en 2. El miedo y el deber la jalaban de vuelta a la puerta, mientras una rayita brillante de esperanza la jalaba hacia la carreta y lo desconocido. Bajó los escalones hasta quedar frente a Caleb. Su cara estaba tranquila y callada. No sonrió grande ni apartó la mirada. Solo esperó su respuesta. Ella le dijo que se iría con él como su esposa. Caleb asintió una sola vez, como si entendiera lo que le costaba decir esas palabras, y le tendió la mano. Su palma era áspera y caliente cuando la ayudó a subir al asiento de madera gastada. Las ruedas de la carreta crujieron al alejarse del único hogar que había conocido, la cabaña se hacía más chiquita atrás hasta convertirse en una mancha oscura contra el cielo. Adelante, un sendero angosto subía hacia la Sierra Alta. Mientras más subían, más frío se ponía el aire y los pinos altos y oscuros se cerraban alrededor como gigantes que vigilaban. Rebeca se apretó el chal y miró las cumbres lejanas. Se había casado con un hombre que parecía tan pobre como cualquier minero, solo por su familia y un pedacito de esperanza propia. Y mientras la carreta se metía más hondo en las montañas y el pueblo desaparecía de vista, una sensación rara se le asentó encima, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, esperando revelar un secreto sobre Caleb Walker y la vida a la que la estaba llevando. Durante 2 días el sendero siguió subiendo hacia la Sierra Alta. El aire se volvió delgado y cortante, y cada respiro parecía pelear por entrar a los pulmones de Rebeca. Los pinos se amontonaban en el camino angosto y los acantilados se levantaban a un lado como paredes de piedra gris. Caleb guiaba los caballos con las riendas flojas, diciendo poco. Sus ojos siempre moviéndose por el cielo, las rocas y los árboles. Pararon junto a un arroyito para descansar los caballos. Caleb encendió una fogata en unos movimientos rápidos, como si lo hiciera dormido. Rebeca se sentó en una piedra plana con pan seco en las manos y lo observó. Parecía cualquier hombre de montaña pobre con su abrigo remendado, pero nada en él se sentía descuidado. Cada cuerda, cada hebilla, cada paso parecía limpio y planeado. Esa noche durmieron bajo lona estirada de la carreta a un pino. Las estrellas brillaban frías arriba. Rebeca se quedó despierta oyendo a los caballos moverse y el fuego bajar a brasas. La duda la apretaba. Había atado su vida a un hombre que casi no conocía. Pero luego se imaginaba la tos de su papá y a sus hermanitos acurrucados en su cama estrecha, y se recordaba que había elegido este camino por ellos.
Esa decisión todavía se sentía sólida en su pecho. La tercera mañana, el paisaje cambió. Los pinos tupidos se abrieron en roca gris y álamos dispersos, sus troncos blancos brillando contra la ladera. La carreta brincaba y crujía sobre el terreno áspero. Más de una vez Caleb bajó a calzar una rueda o caminó junto a los caballos en las curvas cerradas. Un viento fuerte bajaba de las cumbres, jalándole el chal y quemándole las mejillas. Lo estudiaba mientras trabajaba. Su abrigo estaba viejo, pero sus botas eran buenas y fuertes. Les hablaba a los caballos en voz baja y firme, como alguien acostumbrado a manejar animales de calidad. Cuando se paraba a revisar las crestas, sus hombros se cuadraban de una forma que no parecía de un vagabundo buscando trabajo. Parecía un hombre revisando algo que ya era suyo. Al final de la tarde llegaron a un paso estrecho entre dos paredes de piedra. El cielo del otro lado se veía de un azul más suave. Caleb detuvo la carreta. El carro se balanceó mientras él estaba ahí con las riendas en las manos, sin moverse, sin hablar. Rebecca le preguntó si pasaba algo malo. Dijo que lo más feo del camino ya había quedado atrás, pero la siguiente loma lo cambiaría todo. Su voz tenía un filo tenso que ella no había oído antes, como un hombre preparándose para algo más que un mal camino. Chifló a los caballos y la carreta avanzó por el paso. El sendero dobló alrededor de un grupo de pinos torcidos y entonces el mundo se abrió. Abajo había un valle escondido y ancho, rodeado de pendientes empinadas y bosque oscuro. Un río cristalino lo cruzaba por en medio, brillando con la luz de la tarde. Incluso tan cerca del invierno, parches de pradera seguían de un verde intenso. Se veía intacto, tranquilo y secreto. Pero el valle no estaba vacío. En el centro se levantaba una gran casona de troncos gruesos y piedra. Porches anchos la rodeaban. Ventanas altas brillaban cuando las nubes pasaban frente al sol. Salía humo de las chimeneas. Cercas y establos se extendían en líneas perfectas. Una calzada bajaba desde la puerta principal hasta el camino donde ellos estaban. Esto no era la casa de un pobre hombre de montaña. Parecía sacado de los cuentos del libro prestado de Rebecca, un lugar de alguien con dinero y poder. Mientras la carreta bajaba por la vereda serpenteante, Rebecca se agarró del asiento. El corazón le latía fuerte. Había aceptado casarse con un hombre que decía no tener casi nada. Y sin embargo quien vivía aquí tenía más que la mayoría de los dueños de Danror. Le preguntó de quién era el lugar. La respuesta de Caleb llegó baja y firme. El valle se llamaba Wendor Ridge y la casona Wendor House. Dijo que era su casa, y ahora también la de ella. Las palabras le pegaron más fuerte que el viento frío. Antes de que pudiera contestar, un hombre alto salió a los escalones principales. Traía ropa de trabajo limpia y botas boleadas. Caminó hacia la carreta con paso seguro y fácil. Saludó a Caleb por su nombre y dijo que los estaban esperando y que todo estaba listo adentro. En ese momento Caleb cambió. Sus hombros se enderezaron, levantó el mentón y una autoridad tranquila lo cubrió. El abrigo viejo seguía igual, pero ya no parecía un hombre pidiendo un lugar en el mundo. Parecía el hombre que lo poseía. Adentro del vestíbulo, la luz cálida de las lámparas brillaba en las paredes de madera. Una enorme chimenea de piedra rugía en un extremo de la sala grande. Alfombras suaves cubrían pisos pulidos. Mesas pesadas y sillones profundos llenaban el espacio. Cuadros de montañas y bosques colgaban entre las ventanas altas. El aire olía a cedro, pan recién horneado y jabón limpio. Rebecca entró despacio, con miedo de tocar nada. Sus manos estaban acostumbradas a tablas ásperas y tazas de lata picadas, no a barandales tallados y porcelana fina. Una mujer con delantal limpio trajo una charola con té y tacitas blancas delgadas. Rebecca envolvió los dedos alrededor de una y casi no bebió, con miedo de que se rompiera. Cuando la sirvienta se retiró, la sala se quedó en silencio, solo se oía el crepitar constante del fuego. Caleb se paró frente a ella. Por primera vez desde que lo conoció, vio miedo en sus ojos azules. No miedo de nieve o acantilados, sino miedo de perder lo que importaba. Le dijo que había cosas que no le había contado.
No para engañarla, dijo, sino porque necesitaba saber quién era ella de verdad antes de poner todo el peso de su vida en sus manos. Su verdadero nombre era Caleb Winters. Su papá había levantado una compañía maderera que era dueña de bosques, aserraderos y este valle. Cuando su papá murió, el negocio y Winter House pasaron a él. En Denver la gente solo veía su dinero y sus tierras. Lo halagaban y tramaban. Algunos intentaban engancharlo con sus hijas con palabras suaves y corazones huecos. Ya se había cansado de sentirse como un premio en vez de un hombre. Por eso se había ido a la Sierra Alta con ropa vieja, buscando a alguien que viera más allá de su fortuna. Rebecca escuchó en silencio. Le ardían las mejillas. Se había casado con él por deber y porque sentía una firmeza en él. Ahora se enteraba de que esa firmeza cargaba más poder del que jamás imaginó. No sabía si sentirse agradecida de que su decisión dura la hubiera traído aquí, o enojada porque él había escondido tanto. Le preguntó por qué la había elegido a ella entre todas las mujeres que pudo haber tenido. Caleb dijo que la había visto pelear por pesos justos en la tienda, cómo protegía a su hermanito y hermanita de palabras duras, cómo enfrentaba cada problema con la espalda recta. Dijo que necesitaba una esposa que estuviera a su lado cuando otros intentaran repartirse sus tierras y dirigirle la vida. Luego le dijo que cumpliría su promesa de cualquier manera. Si ahora que sabía la verdad decidía no quedarse, igual pagaría las deudas de su papá y se aseguraría de que la cabaña y el yacimiento se quedaran en la familia. Rebecca se volteó hacia el fuego y miró cómo las llamas bailaban sobre los troncos. Pensó en la tos de su papá, en los bracitos flacos de sus hermanitos, en el jardincito en tierra pedregosa. Ella pensó en este valle, fuerte y silencioso, y en el hombre que esperaba atrás de ella sin su máscara. Le dolía el corazón, pero debajo de ese dolor sentía la misma terquedad que la había llevado por todos los años difíciles. Se dio la vuelta, lo miró a los ojos y le dijo que no necesitaba un hombre rico, pero sí uno honesto. Ahora que la verdad estaba al aire, se quedaría. Juntos enfrentarían las tormentas que llegaran a Winter Ridge, ya fueran de las montañas salvajes o de las calles elegantes de Denver. Los primeros días en Winter House pasaron como en un sueño borroso. Rebecca aprendió los pasillos de la gran cabaña, el crujido suave de sus escaleras y cómo el valle guardaba silencio como una bendición. Los sirvientes la miraban con curiosidad cuidadosa, sin saber si tratarla como invitada o como la dueña. Caleb cumplió su palabra. Caminó por la tierra con ella, le mostró el camino al aserradero, las casas de los trabajadores, los establos y la pequeña escuela que había empezado para los hijos de los empleados. La escuchaba cuando preguntaba sobre sueldos y viviendas. Cuando ella señalaba una pared con corrientes de aire o un techo flojo, no la ignoraba. Sacaba su libreta, anotaba y le decía al capataz que lo arreglara. Por un momento, Rebecca empezó a creer que esta vida nueva y extraña podría tomar forma firme. Entonces, una tarde fría, un carruaje subió por el camino con demasiado brillo y muy poco polvo. Caballos negros pateaban la tierra compacta. Una mujer bajó, envuelta en una capa de viaje azul oscuro, el pelo recogido impecable, sus ojos grises fríos y afilados. Caleb se puso tieso al lado de Rebecca. La saludó como su tía, Catherine Winters. Con ella venían dos hombres en trajes finos de ciudad. Sus botas estaban limpias, sus colores rígidos, y tenían la cara de quienes miden el mundo en ganancias y pérdidas. Dentro de la gran sala se llenó de voces que no pertenecían al valle. Catherine miró a Rebecca de arriba abajo. No fue grosera, pero tampoco amable. La llamó una sorpresa. Preguntó si Caleb de verdad se había casado sin consultar al consejo. La palabra consejo quedó flotando como una nube de tormenta. Uno de los hombres de traje explicó con tono suave y calculador que la compañía maderera Winter estaba al borde de algo grande. Había ofertas sobre la mesa, contratos de desarrollo, planes que podrían triplicar su fortuna si talaban más bosque, abrían más caminos y se asociaban con inversionistas poderosos del este. Catherine recalcaba cada palabra como si pesara. Caleb tenía que dar una imagen correcta. Un matrimonio sólido y respetable con una mujer hecha para los salones de Denver.
Alguien de familia conocida, con modales pulidos, no una muchacha de montaña con tierra todavía bajo las uñas. Rebecca sintió el golpe de esas palabras, pero mantuvo la barbilla alta. Caleb se acercó más a ella y dijo que Rebecca era su esposa y su elección. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Solo dijo que las elecciones tienen consecuencias y que el consejo no iba a arriesgar el futuro de la compañía por un matrimonio hecho en el monte. Esa noche, Rebecca no podía dormir en una habitación demasiado grande para el sueño. El colchón era suave, las cobijas gruesas, pero tenía el estómago apretado. Por la ventana veía el valle bañado en luz plateada, tranquilo y quieto. Pero dentro de esas paredes algo filoso y feo estaba creciendo. Por la mañana fue a buscar a Caleb y escuchó voces altas detrás de una puerta entreabierta. El tono de Catherine cortaba el pasillo. Llamó a Rebecca inadecuada, sin educación, una carga que arrastraría a Caleb hacia abajo en la sociedad de Dandor. Advirtió que los inversionistas se irían si él se aferraba a una mujer sin nombre y sin dinero. La voz de Caleb respondió ronca de enojo. Dijo que no cambiaría a su esposa por contratos, que él no era una pieza en un tablero para que otros la movieran. Catherine contestó que estaba siendo ingenuo. Dijo que el sentimentalismo hace débiles a los hombres y que la debilidad arruina imperios. Rebecca pudo haberse ido sin que la vieran, pero algo dentro de ella se negó a esconderse. Entró al marco de la puerta y se anunció. Los dos se volvieron. Le temblaban las manos, pero su voz salió firme cuando dijo que si la iban a pesar como un rollo de tela, tenía derecho a pararse en la balanza. Las cejas de Catherine se levantaron con sorpresa delgada. Dijo que esto era negocio, que si Rebecca de verdad quería a Caleb, se haría a un lado y lo dejaría asegurar el futuro de la compañía. Rebecca la miró directo a los ojos y contestó que lo que Caleb necesitaba no era una anfitriona perfecta, sino alguien que se parara a su lado cuando otros intentaran destruir su hogar. Por un momento la habitación se quedó en completo silencio. Caleb la miró con algo parecido al asombro. Los ojos de Catherine se enfriaron. Dijo que había una forma sencilla de ver si Rebecca podía soportar la presión del mundo de Caleb. La recepción del gobernador en Dandor era en una semana. Allí estarían todos los hombres y mujeres poderosos del territorio. Si Rebecca podía entrar a ese salón, levantar la cabeza y no derrumbarse bajo las miradas, Catherine dijo que al menos la escucharía. No era una oferta amable. Era una prueba hecha para romperla. Después de que Catherine se fue, la rabia en la cara de Caleb se volvió preocupación. Le dijo a Rebecca que no tenía que aceptar, que él pelearía contra su tía y el consejo sin arrastrarla a los juegos de Dandor. Rebecca miró sus manos ásperas de trabajo y luego hacia las montañas por la ventana. Dijo que la pelea ya había llegado hasta ella. Catherine ya había arrastrado su nombre por todas las salas y reuniones que pudo. Huir no cambiaría nada. Mejor entrar a la luz y dejar que la vieran de frente que esconderse en las sombras mientras la destrozaban en susurros. Si iba a haber una batalla por su matrimonio y por este valle, quería estar en medio, no mirando desde la orilla. Caleb vio que no la movería. Le prometió que lo que fuera que esperara en Dandor, lo enfrentarían juntos. Pasaron los siguientes días preparándose. Una costurera del pueblo subió a la cabaña y trabajó horas largas en la habitación de Rebecca, cortando y cosiendo un vestido que parecía un puente entre dos mundos. Seda verde bosque, del color de los pinos. Líneas sencillas que aún le permitían moverse y respirar. Los sirvientes le enseñaron lo básico de la cena formal y los pasos de baile. Practicó caminar con zapatos nuevos por el pasillo largo, aprendiendo a deslizarse sin tropezar con el dobladillo. Caleb revisaba papeles hasta muy noche, estudiando contratos y notas del consejo, calculando cuánto poder real tenía Catherine y dónde estaban sus posibilidades. Cuando por fin subieron al coche rumbo a Dandor, el valle quedó atrás bajo una luz fría y clara. Rebecca vio cómo Winterhouse se hacía pequeña contra las montañas y le prometió en silencio que volvería más fuerte. La nieve rayaba las cimas encima de ellos. El camino bajaba de piedra y pino hacia colinas onduladas y pastizales cercados. Con cada milla, lo salvaje se rendía a las granjas, luego a pueblos llenos de gente.
El humo de las chimeneas espesaba el aire. Líneas de telégrafo seguían el camino como costillas negras sosteniendo el cielo. Cuando la ciudad apareció adelante, Rebecca sintió que entraba a otro país. Denver era ruidosa y movida. Carros y jinetes atascaban las calles. Edificios de ladrillo se inclinaban sobre las banquetas. La gente fluía alrededor en abrigos y sombreros de todo tipo. El coche se detuvo frente a un hotel grandioso con ventanas altas y un arco de piedra tallada. Lámparas de gas ardían incluso de día, dando un brillo rico sobre las puertas. Adentro, el olor a perfume y madera pulida la envolvió. Hombres en trajes filosos hablaban en tonos bajos y serios. Mujeres se movían en sedas brillantes, sus voces ligeras y rápidas. Por un segundo, Rebecca se sintió pequeña. Una muchacha de montaña soltada en un mundo que no la quería. Entonces la mano de Caleb se cerró sobre la de ella. Le recordó que había enfrentado hambre, ventiscas y hombres de ojos fríos mucho antes de ver una araña de cristal. Esa gente nunca había oído a un lobo aullar sobre nieve abierta. Nunca se había parado entre una tormenta y los que amaba. No había nada que temer de ellos que ella no hubiera enfrentado ya en forma más dura. Más tarde, cuando cayó la tarde, estaban parados afuera de las puertas del salón de baile. La música se escapaba por las rendijas mientras los sirvientes entraban y salían con bandejas que brillaban de cristal. Un hombre esperaba para anunciar sus nombres a la multitud. Catherine ya estaba adentro, sin duda volteando cabezas y sembrando historias con cada sonrisa. Rebecca respiró hondo y levantó la barbilla. Del otro lado de esas puertas esperaban jueces, enemigos y tal vez aliados inesperados. El destino de su matrimonio y el futuro de Winterridge se decidiría en ese salón brillante. Con Caleb a su lado y las montañas en el corazón, le hizo una seña pequeña al portero y avanzó hacia la luz. La música suave flotaba por el salón de baile de Denver cuando las puertas altas se abrieron. La luz de las arañas se derramaba sobre pisos pulidos y vestidos de seda brillante. Un hombre en la entrada gritó el nombre de Caleb, y Vinter's Temblor rodó por la sala como un tambor. Las cabezas se voltearon hacia el hombre de saco negro sencillo y la joven a su lado con un vestido verde del color de los pinos después de la lluvia. Por un segundo, Rebecca quiso darse la vuelta. El aire olía a perfume y carne asada. Diamantes y oro brillaban por todos lados. Nadie allí sabía de huertos flacos, platos rajados ni del viento de montaña que cortaba cualquier abrigo. Ellos sabían de libros de cuentas, ferrocarriles y poder. Su corazón latía fuerte, pero levantó la barbilla y avanzó del brazo de Caleb. Hombres en trajes oscuros y ajustados se acercaron a Caleb de inmediato. Le estrecharon la mano y lo llamaron por su nombre con sonrisas fáciles. Sus ojos pasaron sobre Rebecca, rápidos y fríos, midiéndola y apartándola. Cada mirada se sintió como un roce en la piel, pero ella mantuvo los hombros rectos y le sostuvo la vista sin parpadear. Si podía enfrentar ventiscas y hambre, podía enfrentar este salón pulido. Catherine apareció entre la gente envuelta en seda rojo oscuro, ojos grises afilados sobre una sonrisa suave. Saludó a Caleb con calidez, luego dejó que su mirada recorriera a Rebecca de las botas al pelo. Con un tono justo lo suficientemente alto para que se oyera, comentó que una muchacha de montaña podía quedar casi presentable con suficiente trabajo. Unas cuantas mujeres cercanas sonrieron detrás de sus abanicos, esperando que Rebecca se encogiera. Rebecca le agradeció por haber enviado a la costurera y dijo que a ella le importaba más la tela fuerte y las costuras derechas que los volantes elegantes de ciudad. Las palabras fueron sencillas, pero no se doblaron. Uno o dos hombres escondieron sonrisas rápidas. Una línea delgada apareció en la esquina de la boca de Catherine. El golpe que había planeado no había caído donde esperaba. Catherine presentó a un hombre alto con canas en las sienes y modales perfectos. Era un inversionista importante de una compañía que quería derechos de tala profunda en los bosques de los Winter. Elogió el progreso, los empleos y habló de fortunas que se harían en la Sierra Alta. Luego se volvió hacia Rebecca con una cara agradable que nunca llegó a sus ojos y le preguntó si alguien de un pueblo chiquito podía entender realmente esos planes.
Rebecca pensó en cerros pelados, agua café y cabañas arrastradas por derrumbes. Con voz firme dijo que entendía perfectamente lo que pasaba cuando se cortaban demasiados árboles demasiado rápido. Habló de manantiales que se volvían lodo, caminos que se lavaban y familias que pagaban el precio cuando las tormentas golpeaban tierra sin protección. No levantó la voz. Solo puso sobre la mesa lo que había visto con sus propios ojos. El círculo pequeño alrededor de ellos se quedó callado. La sonrisa del inversionista se adelgazó. En ese silencio entró otra voz, cálida y segura. El gobernador se había acercado lo suficiente para escuchar. Saludó a Caleb, luego tomó la mano de Rebecca con respeto. Dijo que el territorio necesitaba gente que conociera la Sierra Alta como ella y le pidió que siguiera hablando. Hablaron varios minutos mientras más oyentes se acercaban. Rebecca habló de sueldos justos, campamentos más seguros y de talar madera dejando bosque fuerte para la siguiente generación. El gobernador escuchó y estuvo de acuerdo varias veces. El ambiente del salón cambió un poco a su favor. Hombres que la habían ignorado ahora la miraban con interés cuidadoso. Catherine estaba al borde del círculo, ojos fríos y duros. Se escabulló hacia un grupo de caras serias junto a la pared. Cuando regresó, un juez mayor caminaba a su lado llevando una carpeta de cuero gastada. La sonrisa de Catherine se veía brillante y filosa. Anunció que el juez había revisado los documentos familiares de los Wender y había encontrado un problema serio con el matrimonio reciente de Caleb que el consejo no podía ignorar. El juez abrió la carpeta y explicó que la herencia de Caleb tenía condiciones estrictas. Cualquier matrimonio que pudiera amenazar la estabilidad de la compañía podía ser cuestionado. Ciertas aprobaciones, dijo, no habían sido presentadas. En su opinión, la unión no cumplía completamente con las condiciones del testamento. Los invitados cercanos se callaron, hambrientos de escándalo y listos para ver caer a Rebecca. Las palabras le cayeron a Rebecca como agua fría, pero no la tumbaron. Preguntó si podía ver el papel. El juez, sorprendido, se lo entregó. Ella leyó cada línea despacio, como había leído avisos de reclamaciones a la luz de un farol. Su dedo siguió la letra apretada hasta que encontró lo que necesitaba. La cláusula no solo hablaba de riesgo. También decía que un matrimonio podía defenderse si fortalecía la posición de la compañía mediante servicio público al territorio y a su gente. Rebecca le pidió al juez que confirmara esa parte. Él lo hizo, menos seguro ahora, con la voz ya no tan fuerte. Ella se volvió hacia el gobernador y le preguntó si actuar como voz de las familias de montaña y aconsejar sobre leyes justas de madera contaba como servicio a sus ojos. Él la estudió un segundo largo, luego asintió. Dijo que ya había estado pensando en un puesto así y que sus palabras de esa noche lo habían decidido. Delante de toda la gente reunida, le pidió a Rebecca que aceptara un nombramiento sin sueldo como asesora en asuntos de la Sierra Alta. Un secretario dio un paso adelante con una carta corta con el sello territorial. La mano de Rebecca tembló solo una vez cuando firmó su nombre con trazos cuidadosos. El juez carraspeó y admitió que su nuevo puesto quitaba cualquier duda legal que el consejo pudiera levantar. Murmullos recorrieron el grupo. La cara de Catherine se puso pálida y luego rígida. La navaja que había afilado se le había volteado en la mano. Caleb se puso al lado de Rebecca, agradeció a los funcionarios con palabras medidas y le dijo a su tía en voz baja y firme que su matrimonio ya no era asunto suyo. Los labios de Catherine se apretaron en una línea delgada. Por un momento pareció que iba a discutir, pero no había nada que pudiera decir sin quedar pequeña delante del gobernador, del juez y de la mitad de los hombres poderosos del territorio. Al fin se dio la vuelta y se perdió entre la gente sola, la seda brillante de su vestido moviéndose como una bandera que se retira. Más tarde, en el balcón del hotel, las luces de la ciudad abajo parecían brasas esparcidas. El aire estaba frío y limpio. Rebecca sentía el cansancio de la noche y el peso sólido de lo que habían ganado. Caleb estaba a su lado y le dijo que había creído que la llevaba a su mundo, pero esa noche la había visto pararse frente a él y no doblarse. Ella admitió que había tenido miedo cada segundo y que lo había hecho de todos modos porque algunas cosas valen la pena el miedo.
Regresaron a Winter Ridge unos días después. Cuando el valle escondido se abrió debajo de ellos y Winter House apareció a la vista, se veía igual y a la vez diferente. Ya no era solo el refugio secreto de Caleb. Era su obra compartida. Los cambios llegaron poco a poco. Reconstruyeron más fuertes las casas de los trabajadores. Abrieron una escuelita cerca del camino del aserradero. Contrataron un médico de camino para que las enfermedades y heridas del invierno no se volvieran tragedias. En las juntas del consejo, Caleb peleó por mejores prácticas. Cuando funcionarios llegaban de la ciudad a inspeccionar, Rebecca los recibía en el porche y los llevaba a ella misma por el bosque. Los árboles seguían cayendo, pero también se plantaban nuevos. Los equipos aprendieron a dejar grupos fuertes en las laderas en vez de cicatrices peladas. La compañía seguía ganando dinero, pero lo hacía en tierra que todavía podía respirar. Catherine nunca volvió a intentar deshacer el matrimonio. El tiempo y la distancia desgastaron sus planes. Llegaban rumores de que algunos de sus esquemas en la ciudad habían fallado. En Winter Ridge la vida siguió sin ella. Las risas de niños empezaron a llenar los pasillos. El fuego de la gran sala ardía caliente en las noches de invierno mientras Caleb y Rebecca se sentaban lado a lado planeando la siguiente temporada en vez de temer la siguiente tormenta. A veces, cuando el viento corría entre los pinos, Rebecca se paraba en el porche ancho y escuchaba. Recordaba el huerto flaco atrás de la cabaña rota de su padre, la carreta áspera en el camino estrecho, la primera vista atónita de Winter House en el valle escondido y el salón brillante donde la gente intentó medir su valor y ella se negó a entregarles la balanza. Se había casado con un hombre que creyó era un pobre vagabundo de montaña y encontró un compañero que cargaba un reino escondido en lo salvaje. Él la había elegido no como rescate, sino como igual. Juntos convirtieron una cabaña secreta en un hogar vivo y un negocio duro en algo que podía pararse bajo la luz. Las montañas guardaban su silencio, pero dentro de ese silencio construyeron una vida de valor, lealtad y un amor profundo y firme que nadie podría quitarles jamás. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete para más historias emotivas del viejo oeste que te tocarán el alma.